Hola, mi nombre es Nicolás Roblero y hoy veremos el modelo de Markowitz aplicado para la prueba. A continuación nos dirigimos al Excel. Una vez ya situados en el Excel, nos dirigimos a la pregunta 1, que es donde se nos pedía que con dos empresas graficar la rentabilidad y si se cumple la reversión a la media y se tiene que la rentabilidad tiene una distribución casi normal. Para este ejercicio escogí la empresa KO y la empresa Disney. Bueno, en primer lugar necesitamos calcular la rentabilidad de la primera empresa y básicamente sería con el segundo mes dividido en el primer mes menos 1. En este caso podemos determinar la rentabilidad y eso sería para todas las fechas. Luego se calculó el promedio de la rentabilidad y lo mismo para la empresa de Disney. Luego con esos datos podemos realizar el gráfico donde seleccionaríamos los datos de las fechas, la rentabilidad y el promedio. Y el promedio básicamente se toma para corroborar que existe la reversión a la media, porque en este caso podemos analizar en el gráfico que existieron rentabilidades muy altas y muy bajas, pero todos fueron a su fundamento, que el fundamento en este caso sería el promedio, que sería 0,03. Por eso podemos decir que sí se cumple la reversión a la media de la rentabilidad de la empresa KO. Luego, si vemos la empresa Disney, podemos ver que pasa lo mismo, que sí se cumple la reversión a la media, ya que todo lo que sube ha bajado y todo lo que ha bajado ha subido y ha sido en base al promedio, que en este caso sería 0,05. En base a ese análisis podemos decir que ambas tienen una rentabilidad que tienen una distribución casi normal. En la empresa 1 sería del 0,03, como sería el promedio, y en el caso de la empresa de Disney sería un 0,05. Bueno, ya para la pregunta 2 se nos pide determinar la rentabilidad promedio, desviación estándar y modelar el conjunto de posibilidades de inversiones. Bueno, ya para iniciar, nosotros pusimos que un 50% de capital para ambos activos, teniendo un total de un 100%. Bueno, para calcular primero la rentabilidad promedio, necesitaríamos tener las rentabilidades que ya lo calculamos anteriormente. Simplemente tendríamos que sacar el promedio de esas rentabilidades, lo mismo para la empresa KO y para la empresa Disney. Luego, para sacar la desviación estándar, necesitamos la fórmula desbest.p, que sería de la población, y tendríamos que tomar todas las rentabilidades de la primera empresa teniendo un 0,9%, lo mismo con la empresa Disney. Una vez hecho eso, podemos obtener el coeficiente de variación, que sería simplemente la división del riesgo con el promedio, obteniendo este número que sería 26,58 versus un 22,78. El número más alto sería la empresa más riesgosa. En este caso sería la empresa KO más riesgosa que la empresa Disney con este porcentaje de inversión. Luego, para el portafolio, para poder determinar la rentabilidad promedio, necesitamos una fórmula que sería suma producto, tomando en consideración el capital de ambos activos y la rentabilidad promedio. Luego, en base a esta fórmula, podemos determinar el riesgo del portafolio obteniendo un 0,85%. Luego de eso, en base a estos datos, tenemos que realizar el conjunto de posibilidades de inversiones y eso lo hacemos a través de esta tabla. Necesitamos colocar acá todas las posibilidades de inversiones que puedan tener estos dos activos. Una vez con eso tenemos que sacar el riesgo del portafolio y la rentabilidad del portafolio. Junto con eso podemos determinar y graficar el conjunto de posibilidades de inversiones, teniendo a la empresa Disney posicionada por este lado, teniendo un riesgo del 1,22% y una rentabilidad promedio del 0,05%, y la empresa KO posicionándose en un riesgo del 0,9% con la rentabilidad promedio de un 0,03%. De esta forma nosotros podemos ver gráficamente dónde se posiciona cada empresa y cuál es el conjunto de posibilidades que se pueden realizar. Ya en la pregunta 3 se nos pide explicar qué efecto tiene el coeficiente de correlación y la diversificación en un portafolio. Bueno, principalmente el coeficiente de correlación, en este caso el RO, que se calcula con la fórmula de coeficiente de correlación con la rentabilidad de ambas empresas, se nos da un índice de un 0,29, que es que cuánto le afecta de la empresa 1 a la empresa 2 o viceversa. Bueno, nosotros con este RO podemos determinar que se
existe una reducción de riesgo de un 0,20%. Entonces, ¿qué sucedería si nuestro ROE fuera de 1%? Habría una reducción del riesgo del 0% y en el conjunto de posibilidades de inversiones se volvería una línea recta. Por el contrario, si fuese menos 1, podríamos ver que existe una reducción del riesgo del 0,9%, llegando así a tener un riesgo del casi 0% en nuestro conjunto de posibilidades de inversiones. Esto quiere decir que si fuese menos 1, que prácticamente la empresa 1 no afectaría nada con la empresa otra y tendría mucha diversificación, siendo así una muy buena opción. Es muy difícil que pase esta opción, pero no es imposible. Bueno, en este caso, el ROE o el coeficiente de correlación es de un 0,29%. Y bueno, ese sería el efecto del ROE. Por otro lado, el efecto de la diversificación en un portafolio nos sirve para poder determinar o para poder perfilar nuestra inversión en base al riesgo y el promedio de las rentabilidades, pudiendo tener muchas opciones financieras para poder nosotros administrar el riesgo en base a las rentabilidades o viceversa. Bueno, ya para la pregunta 4 dice, se sabe que no hay que poner los huevos en la misma canasta. ¿Qué relación tiene esa expresión popular con el modelo de Harry Markowitz? Básicamente la relación que tiene se puede definir en base al término de la diversificación. Si nosotros ponemos los huevos en la misma canasta y llega a caerse, perderíamos todos los huevos. Y eso es lo que explica el modelo de Harry Markowitz, que hay que tener una gran diversificación para reducir el riesgo que podamos tener y podemos generar una mayor rentabilidad. Y eso lo podemos ver gráficamente en base a la disminución del riesgo. Si nosotros viéramos acá en el gráfico que si no existiera una diversificación, tendríamos un riesgo aún mayor. Y la reducción de este riesgo es el que nosotros ya calculamos, que sería ese 0,20%. En base a este conjunto de posibilidades de inversión, nosotros nos fuimos a la izquierda, o sea, reduciendo el riesgo un 0,20%, poniendo este capital de inversión en estos activos. Bueno, ya para la última pregunta dice, considere que usted es averso al riesgo. ¿Cuáles de los activos debe considerar para tener un portafolio de 2 activos que contengan activos menos riesgosos y por qué los escoge? Básicamente acá podemos ver que se nos está pidiendo la misma rentabilidad promedio, pero con el menor riesgo posible. Esto nosotros ya nos interesa tener esa rentabilidad, pero simplemente queremos disminuir el riesgo. Bueno, de esta forma es como estaba antes. Vemos que el portafolio está por esta altura. Tenemos la misma rentabilidad, pero con mucho más riesgo. Entonces lo que nosotros tenemos que aplicar sería el solver. Con el solver nosotros vamos a definir nuestros parámetros estableciendo nuestro objetivo. En este caso sería el riesgo del portafolio. Tenemos que cambiar las celdas variables que serían el capital de ambas empresas y restricciones que el 100% tiene que ser igual a 1 y que la rentabilidad promedio tiene que ser igual a la misma. Haciendo eso podemos determinar que el menor riesgo posible para este portafolio con una rentabilidad del 0,04% es de 0,81%, por lo cual podemos ver que está en este punto el portafolio, llegando así a ser el menos riesgoso con la misma rentabilidad en comparación a lo anterior. Como fuente de información utilizamos una página de estrategias de inversiones y otra página que habla sobre el modelo de Markowitz. El modelo de Markowitz nos ofrece una herramienta poderosa a la hora de poder invertir de forma inteligente y fundamentada. Todo esto a través de la diversificación. Esto nos permite maximizar la rentabilidad de una cartera con el mínimo riesgo posible. Este enfoque es especialmente útil para inversionistas que, como vimos en el ejercicio, tienen diferentes tolerancias al riesgo. Básicamente el modelo de Markowitz nos permite determinar de forma eficiente y fundamental la determinación del riesgo que queremos aceptar en base a nuestro perfil financiero.